Muy feliz 2023. Esta expresión, como la expresión Feliz Navidad, tiene una carga teológica. Cada vez además va a ser más evidente esta lucha por las palabras. En el fondo es una lucha por la visión de la vida y de la fe que tenemos. Se felicitan las fiestas genéricamente porque hay algo que se celebra pero no sabemos muy bien el qué. Y se festeja y se felicita y se celebra la Navidad porque uno ha descubierto el acontecimiento que ha partido en dos la historia y que quiere que parta en dos la propia historia personal. Cuando uno felicita el 2023, en este caso, está haciendo una referencia implícita y, si queréis, la podemos explicitar, de que estamos en el tiempo de la redención. Estamos contando el pasar de los días, el cronos, en función del momento de plenitud de la historia, que fue cuando Dios entró en la misma y se hizo hombre de las entrañas de la Virgen. Y la Iglesia, desde la Reforma litúrgica, San Pablo VI quiso colocar al comienzo del año civil la celebración de Santa María, Madre de Dios. Además de felicitarnos por el nuevo año, nos felicitamos porque tenemos como madre a la Madre del mismo Dios. Esta expresión es ciertamente audaz, es fuerte y no es devocional, es central en nuestra fe. Una vez un periodista, a veces hacen cosas buenas los periodistas, una vez un periodista en uno de los viajes apostólicos le preguntó al Papa San Juan Pablo II, Santo Padre, ¿usted por qué es tan mariano? Ya sabemos que el gran Papa polaco eligió como lema papal totus tus, todo tuyo, María. Y San Juan Pablo II le respondió al periodista, es una cuestión cristológica. Soy tan mariano porque soy cristocéntrico. Decir que el papel de María es fundamental y central no es para hacer apologética en relación con nuestros hermanos separados, protestantes, evangélicos de distintas ramas, que no tienen la conciencia, no tienen esa revelación clara sobre el papel fundamental de María, sino que es retrotraernos. Sé que el 1 de enero no es el mejor momento a las 10 de la mañana para disquisiciones profundas. Veo algunas caras pero bueno, yo tampoco estoy demasiado, pero nos retrotraemos al siglo IV, cuando la Iglesia tuvo que, en medio de las disquisiciones y las dificultades teológicas, ante un obispo que estaba extendiendo una concepción errónea de Jesucristo, Arrio, tuvo que proclamar la verdadera divinidad de Jesús. Y esto, que en principio lo tenemos claro, no está así aceptado por millones de personas. Estos días escuchaba algunas reflexiones de otros hermanos, en este caso hermanos musulmanes, pues que decían, de ninguna manera celebrar la Navidad, porque celebrar la Navidad es celebrar el nacimiento de ese que los cristianos dicen que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo. En el siglo IV, la Iglesia, en Nicea, en el año 325, proclamó que nuestra fe es, como no podía ser de otra manera, en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto provocó que muchos intentaran discernir cómo es posible que en una sola persona se den las dos naturalezas. Y hubo quien pensó que era más fácil de explicar y de entender que en realidad en Jesús había dos personas. Hubo un
obispo de Constantinopla, Nestorio. Bonito momento para hablar de historia de la Iglesia y del dogma, ¿verdad? Nestorio, para explicar esto que a veces nos hace así un poquito rompernos la cabeza, dijo, no, en realidad es que en Jesús hay dos personas, la persona humana y la persona divina. Y María es madre de la persona humana, de Jesús, pero no es madre de la persona divina. Y la Iglesia dijo, no, querido Nestorio, ya en el año 250, tenemos la primera inscripción escrita de la primera oración mariana, Subtum Presidium, no me acuerdo cómo sigue. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios. Celebrar la maternidad divina de María es colocar bien nuestra fe, colocar en el centro a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, afirmar que Dios verdaderamente ha entrado en la historia, que se ha hecho carne y carne semejante a la tuya y a la mía, y que por eso puede iluminar tu camino, todo tu nuevo año y toda, ojalá, tu nueva vida. Y esto estamos llamados a hacerlo de la mano de María. Todo por medio de María. El primer dogma mariano fundamental es este que estamos celebrando. María es Madre de Dios, Theotokos, la definieron en Éfeso en el año 431. Hay que terminar esa M, ¿no? La M de María, si os dais cuenta, tiene 5 vértices. El primero es la maternidad divina de Dios, el segundo es su virginidad, en el centro su Inmaculada Concepción, arriba la asunción a los cielos y nos falta culminar la M, el último punto, en su papel fundamental en la redención, cuando la Iglesia lo diga, ¿verdad? Ojalá podamos colocar en nuestra vida, en el centro, la maternidad de María, la presencia de María, porque Dios nos la entregó como Madre nuestra, ¿verdad?, en el apóstol San Juan, y porque María, que no es el centro, nos lleva al centro, que es Jesucristo. ¿Por qué queremos ser tan marianos? Porque queremos ser cristocéntricos, como dice Juan Pablo II, y como lo han sido todos los santos de la historia. No vamos a canonizar todavía a Benedicto XVI, ¿verdad? Lo hará la Iglesia si tiene que hacerlo, que creemos que sí que tiene que hacerlo. Hoy no podemos por menos de dar gracias a Dios por el pontificado de Benedicto XVI, bajo el cual un servidor se ordenó sacerdote, y que recuerdo perfectamente la sensación de orfandad en aquel mes de abril del 2005, cuando partió a la casa del Padre San Juan Pablo II, y después de 27 años de pontificado, uno se preguntaba, es decir, durante toda la vida de uno se preguntaba, ¿y quién puede llevar ahora las riendas, el timón de la Iglesia? La respuesta es obvia, Jesucristo, que es el que la lleva. Lo que pasa es que la lleva a través de subordinados que somos como somos, Y por eso la Iglesia, como Benedicto XVI dijo precisamente en ese mes de abril del 2005, a veces parece que zozobra por todos los lados y que el pecado, por supuesto, está muy, muy clavado en los hijos de la Iglesia, empezando por nosotros. Y Benedicto XVI, ese humilde siervo en la viña del Señor, como se definió a sí mismo el día en el que fue elegido, tomó las riendas sabiendo que el que las lleva es Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy y siempre, que es el Dios de la historia, del tiempo y de la eternidad. Y por eso, confiadamente, seguimos caminando, ahora bajo el pontificado del Papa Francisco, con la confianza de que es el Señor el que guía la historia, es el Señor, y nos lo trae María. Por eso, acojámoslo como María y también hagamos como María, con esto termino, un doble movimiento. El movimiento de la confianza y el movimiento de la meditación.
María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. No todas las entendía. Lo sabemos porque aparece revelado en el Evangelio. María no entendía todas las cosas. Si queréis, en este sentido, es como nos pasa a muchos de nosotros en muchos momentos de nuestra vida, con realidades de la Iglesia que dices, bueno, no termino de entenderlo, pero confío, Señor, confío, claro que sí. Y además de confiar, meditarlo en el corazón, guardar la obra de Dios en el corazón y meditarlo con agradecimiento, con esperanza y con decisión de poner por obra aquello que el Señor nos ha encomendado, como María. Vamos a poner este nuevo año en sus manos para que lo presente al Señor. Ojalá queramos ser todo de María para ser totalmente del Señor. Ojalá vayamos meditando en nuestro corazón todos estos acontecimientos y eventos salvíficos que el Señor realiza en nuestra vida, muchísimos, cotidianamente. Estos días, antes de Navidad, un hermano de aquí de la parroquia me comentaba: hace unas semanas he tenido un encuentro fuerte con Cristo y esto tiene que cambiar cosas en mi vida. Voy a empezar, voy a ir a visitar a este familiar que hace 6 años que no me hablo con él. Y fue, y le abrió la puerta. Y dices, bueno, pues este es el Dios que entra en la historia, que te entra en tu historia y por la fe quieres que cambie tu vida y te lleva a hacer obras y gestos que por ti mismo tú y yo no podemos, ¿verdad? Pues ojalá entre nuevamente en la historia de la mano de María por su fe y su contemplación para que podamos dejar al Señor que haga maravillas, que siga haciendo maravillas en nuestra vida. Ponemos este 2023 confiadamente en sus manos, María, para que lo presente al Señor y para que nos haga vivir un año en contemplación, camino de la santidad. Que así sea.